16 de marzo de 2017. Este es el corte, aquí vamos, un programa de la Jornada de Oriente que se transmite a través de nuestras redes sociales. Aquí le vamos a platicar el día de hoy sobre las noticias más importantes que le vamos a presentar en la edición tanto impresa como digital de la Jornada de Oriente. En esta ocasión me acompaña mi compañero y colega Carlos Rocha. ¿Qué tal? Buenas noches, Fermín. Yo soy Fermín Alejandro García y estas son las principales noticias con las que abriremos mañana la edición de la Jornada de Oriente. Carlos. Gracias. La principal noticia que tenemos para el día de mañana es acerca de la llegada de 500 elementos de la Policía Militar. Con esto, al presentar a los elementos, el gobernador del estado, José Antonio Gali Fayad, dijo que se busca frenar la hora delictiva en el estado. Los elementos van a llegar al municipio de Puebla Capital, así como a Cajete, Tepeaca, Acatzingo, Quecholac, Palmar de Bravo, Tecamachalco. Estos últimos se conforman la región del llamado Triángulo Rojo por el robo de combustible. La segunda información que tenemos destacada tiene que ver con el expresidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, quien interpuso un juicio de amparo contra el Congreso del Estado, acusando que se han empleado tácticas dilatorias en la revisión del procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades que le inició en diciembre pasado el Poder Legislativo. En tercer lugar, por orden de importancia, tenemos que el presidente del Instituto Estatal Electoral, Jacinto Herrera, exhibió al PAN como mentiroso. En entrevista, el presidente aclaró que rechazó que entregara al partido vía transparencia información sobre los militantes que apoyaron a Ana Teresa Aranda. Jacinto Herrera explicó que proporcionó la información al representante del PAN porque está obligado a hacerlo según una jurisprudencia que rige al órgano electoral. La cuarta noticia, tenemos que la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción, Capítulo Puebla, dijo que durante el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas, el principal problema de la obra pública fue que el 99% se ejecutó por asignación directa, es decir, sin contar con permisos, presupuesto ni estar contempladas en el Plan Estatal de Desarrollo. Esto generó una deuda de 34,000 millones de pesos a través de esta modalidad de inversiones público-privadas y proyectos para prestación de servicios. Finalmente, la quinta noticia tiene que ver con que decenas de comerciantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes, 28 de octubre, así como del Frente de Organizaciones Sociales y Políticas de Puebla, se tomaron de las manos este día para formar una cadena humana alrededor de las instalaciones del Congreso local para exigir de manera enérgica la liberación de los presos políticos del Estado. Esto en el marco de la serie de firmas que están recaudando entre la sociedad civil con la misma exigencia. Ya se realizó una manifestación, se continúa con firmas a través de internet, con mesas instaladas en los diferentes zócalos de los principales municipios, y ahora esta acción también se suma a esta exigencia. Estas son las 5 principales noticias para la edición de mañana. Muy bien, Carlos. Bueno, pues en este jueves, que algunos a veces le llaman el jueves el viernes chiquito, estamos abriendo con esta importante noticia, que es la llegada de 500 policías militares. Hay que puntualizar muy bien que son policías militares, no son soldados, o sea, sí son soldados, pero hacen labores de policías porque tienen una mayor capacidad de vigilancia. Esa es la diferencia con un soldado. Estos policías militares, su relevancia en este anuncio que ha hecho el gobierno del estado es que vienen a vigilar los municipios donde ha proliferado el robo de combustible y han aumentado las bandas criminales dedicadas a esta actividad, que no solamente se dedican al robo de combustible, sino también al secuestro, a la extorsión, a los asaltos a vehículos de transporte de carga, incluso de pasajeros. Y un segundo aspecto muy importante es que van a colaborar con las policías locales, es decir, la policía estatal, la policía auxiliar, con la policía ministerial, con las policías municipales, para que de esta manera se establezca ante todo una mejor cobertura en los sistemas de vigilancia ciudadana. Por eso, cuando se dio a conocer
por primera vez esta información, un alcalde decía que les habían explicado que los militares no vienen a cuidar los ductos de Pemex, como se podía suponer, que solamente iban a evitar que sigan con esta actividad de perforar los ductos y extraer el combustible para venderlo ilegalmente, sino en general es para combatir el crecimiento delictivo que hay en el Estado. Esto es muy importante porque en el sexenio pasado la dinámica que existió fue simplemente negar la realidad. El tema siempre era, en el caso del robo de combustible, no es facultad del gobierno del Estado. En el caso del aumento del secuestro, los homicidios, los robos a casa habitación, los robos de automóviles, siempre la respuesta era, no, las estadísticas dicen que vamos a la baja, y todo está bien. No pasaba nada. Esa era siempre la respuesta que daba la administración de Rafael Moreno Valle Rosas. Por eso es muy valioso que el actual gobierno esté reconociendo que hay un problema de seguridad pública que se tiene que atender y que esté pidiendo el auxilio de la Federación, porque pues una realidad es que las autoridades locales se han visto rebasadas frente a este crecimiento delictivo. Es una parte positiva que la administración de José Antonio Gali Fayad haya iniciado precisamente tocando esta parte que preocupa mucho a la ciudadanía poblana, que es el crecimiento de la inseguridad. Ojalá que se tengan resultados positivos, ojalá que no sea solamente un anuncio espectacular y que después, meses más adelante, nos quejemos de que no funcionó. Tenemos la confianza de que no sea así y que verdaderamente en muchas partes del estado, en lo que le llamamos hoy el Triángulo Rojo, se recupere la tranquilidad, nuevamente se pueda circular por las carreteras, nuevamente se pueda salir a la calle por las noches, nuevamente no exista este riesgo de que se tope uno con estas bandas criminales y que entonces se ponga en riesgo la vida. Es un anuncio importante y yo citaría un tercer aspecto también relevante, es el hecho de que estuvieron presentes hoy los presidentes de la región esta conflictiva. Algunos de ellos en los últimos días han sido mencionados por diferentes medios de comunicación como alcaldes que tendrían que ser investigados supuestamente por proteger el robo de combustible o por ser omisos frente a la presencia de estos grupos delictivos. Incluso se llegó al extremo de que hoy se había soltado este rumor de que se había ya detenido a un presidente municipal, al presidente de Palmar de Bravo, ¿no? Palmar, sí. Pero la misma Fiscalía General del Estado ha desmentido esta versión. Así. Y esto a partir de que ayer un diputado local, Ignacio Mier Bañuelos, pedía públicamente que se investigue a este presidente municipal de Palmar de Bravo, diciendo que no lo señalaba directamente de estar coludido con el robo de combustible, pero sí de ser omiso, ¿no? Frente a esta actividad criminal. Bueno, es importante que estén presentes los alcaldes. Uno, porque sería como un llamado de atención de decir, estamos observando qué haces en esta materia, ¿no? Dos, porque hay que decir, lamentablemente las autoridades municipales se ven rebasadas frente a este crecimiento delictivo. En los gobiernos de Felipe Calderón, un poco con Vicente Fox, y también se supone que era una parte esencial del gobierno de Enrique Peña Nieto, se iban a transformar los cuerpos policíacos. Pero la realidad es que eso no ha ocurrido. Un presidente municipal a veces tiene los recursos mínimos para poder combatir las olas delictivas. Tienen policías mal pagados, pocos policías, con poco armamento, no están siempre coordinados entre las diferentes corporaciones, es decir, si una policía municipal no tiene la capacidad de respuesta, pues no siempre tiene la oportunidad de llamar a otras corporaciones para pedir ayuda. Y como siempre le hemos dicho, el problema al final no es solamente un asunto de policías y de armas y de patrullas. Hay un problema de una crisis en el campo desde hace muchos años. Por eso ahora que se ha hablado de la posibilidad de revisar el Tratado de Libre Comercio, particularmente algunas voces han dicho
sí es positivo porque se puede enderezar las cosas, sobre todo en el tema del campo, porque el Tratado de Libre Comercio significó una quiebra del campo mexicano. Entonces tenemos un problema en el campo, tenemos un problema de falta de empleo, tenemos un problema de el rompimiento del tejido social, que si no se atiende también esa parte social, pues nunca vamos a frenar el problema de la inseguridad, de la violencia, ¿no? En general. Pero es un buen paso que se esté en estos momentos dotando de elementos militares, de un mayor cuidado, un mayor énfasis en el tema de la seguridad pública, y que se esté involucrando a los presidentes municipales, ya sea para que se sientan vigilados y no tengan la tentación de lo que significa el dinero o coludirse con estas bandas, y por el otro lado que tengan instrumentos para poder atacar a todo tipo de delincuencia, porque a veces decimos crimen organizado, pero pues a veces el problema se puede reducir a pequeños grupos, a pequeñas pandillas que no son exactamente crimen organizado, pero que hoy en día pues tenemos una frontera norte donde entran armas, donde hoy es ya muy fácilmente conseguir armas de grueso calibre, y donde además el consumo de drogas pues hace cada vez más violenta la delincuencia. Así es, Fermín. Como bien lo mencionamos, la presencia de los alcaldes destaca, y sobre todo que el gobernador dijo durante la presentación de los policías militares que estuvieron ahí, todos formados, dijo, ya detuvimos a un alcalde, el de Atzitzintla, ¿no? Y lo cual fue evidentemente una llamada de atención, una llamada de alerta para decir que no va a temblar la mano. Fue una advertencia, como bien lo mencionas, para que no caigan en la tentación y que sepan que están observados. Ojalá que no termine solamente en un acto propagandístico, sino que meses más adelante podamos ver resultados en este tipo de estrategia de combate a la criminalidad. La segunda noticia es la que ha dado hoy el exalcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, quien actualmente detenta un importante liderazgo dentro del Partido de Acción Nacional. Recordemos que a finales del año pasado, Eduardo Rivera inicia un proceso en el Congreso del Estado por 400 millones de pesos en sus cuentas públicas, y Eduardo Rivera ha denunciado que es una artimaña del grupo político del exgobernador Rafael Moreno Vallerosas para evitar que Rivera en el año 2018 busque ser candidato del PAN a la gubernatura de Puebla. Porque sabemos que en 2018 la lucha por la titularidad del Poder Ejecutivo no solamente será entre partidos, sino va a ser también entre dos facciones del Partido Acción Nacional. Internas. La que encabeza el exgobernador Rafael Moreno Vallerosas, que quiere imponer como candidata a su esposa Marta Erika Alonso, quien es actualmente la secretaria general del PAN, y por el otro lado los panistas llamados tradicionales, que buscan también obtener esa candidatura para recuperar el partido y para quitarse de encima el yugo que ha representado el morenovallismo. De esta manera que Rivera ha denunciado que los procesos que le sigue el Congreso no obedecen a un simple proceso de fiscalización, sino que son procesos viciados, de tal manera que él, aunque ha respondido a las observaciones, el Congreso incurre en una serie de anomalías para prolongar esta investigación, este escrutinio, y de esa forma lleguen los plazos políticos y Rivera no pueda ser candidato. En el año 2018, Rivera, cuando quiera buscar la candidatura, esté inhabilitado o tenga procesos de investigación que impidan que pueda ser aspirante a ser el abanderado de Acción Nacional. Eso es lo que ha dicho Rivera, que hay atrás. Es muy creíble porque pues, el morenovallismo siempre utilizó al Congreso del Estado como un instrumento de control político. Recordemos que en una ocasión se hizo una reforma electoral en un solo día. O sea, en un solo día se presentó el proyecto, se dictaminó y se votó. Todo con el propósito de evitar que Juan Carlos Mondragón se reeligiera como presidente del Partido Acción Nacional. Mondragón no era parte del grupo del exgobernador Rafael Moreno Vallerosas, y entonces él tenía la posibilidad de reelegirse, y entonces se decidió hacer una reforma electoral
que cambiaba los plazos del inicio del proceso electoral de 2013 para que Mondragón no pudiera buscar la reelección en la presidencia del partido. Entonces se utilizó al Congreso, que se supone que tiene que legislar sobre asuntos públicos de interés general de la población, se utilizó para resolver asuntos particulares de un grupo político. Ahora se está ocurriendo lo mismo con Eduardo Rivera, y también lo mismo está pasando con los procesos de revisión de las cuentas públicas del alcalde de San Pedro Cholula, José Juan Espinosa Torres, como una manera también de evitar que sea candidato a la gobernatura del partido de Morena, el partido de Andrés Manuel López Obrador. También se ha hecho lo propio con la edil de Tehuacán, Ernestina Fernández, y en este caso es porque la edil de Tehuacán nunca se ha sometido al morenovallismo, siempre ha sido una presidente municipal rebelde, que no ha estado sujeta a los caprichos que había desde el gobierno del estado, ¿no? Un punto de conflicto era que el gobierno del estado llegaba, el gobierno de Moreno Valle, llegaba e imponía los proyectos de obra y las empresas constructoras que tenían que hacer los proyectos. Y entonces los alcaldes tenían que decir que sí a todo, y si no lo hacían, entonces se volvían en automático enemigos del morenovallismo, ¿sí? Por eso es que hubo esta persecución, o existe esta persecución contra Ernestina Fernández, porque recordemos que ella no aceptó las empresas que le quería imponer el gobierno de Moreno Valle, no aceptó los proyectos de obra pública, ella misma definió en varias ocasiones que no lo hacía porque eran muy caros, eran a costos muy elevados. Alguna vez un presidente municipal nos decía que el metro cuadrado construido de un CESA, para los que no lo sepan, es una modalidad que inventó el gobierno de Moreno Valle, que es una especie de instancia de salud que está entre un hospital y un centro de salud. En medio. En medio. Entonces, en muchos lugares, el gobierno de Moreno Valle llegó y tiró los centros de salud y construyó los CESAs. Entonces, este presidente municipal nos decía que el metro cuadrado construido de un CESA era del mismo costo que un metro cuadrado construido en La Vista, que es uno de los fraccionamientos más lujosos del país, con la mayor plusvalía, y que costaba exactamente lo mismo. Entonces, para un ayuntamiento era muy gravoso prácticamente que se construyera un CESA con los costos como una casa en La Vista. Zona residencial. Una zona residencial que era como construir una residencia de extralujo, ¿no? Entonces, por esa razón, Ernestina Fernández nunca aceptó las empresas que le imponía el morenovallismo. ¿Y cuál fue el resultado? Que está destituida. Ella se amparó y hay un proceso legal para buscar revertir esa destitución. Es por eso que es muy relevante que en estos momentos Eduardo Rivera está recurriendo a la justicia federal para denunciar las anomalías del Congreso del Estado. Una tercera nota que estamos presentando es acerca de este escándalo que se ha generado desde el domingo pasado, cuando el presidente estatal del PAN, Jesús Giles, siempre se me olvida su nombre porque realmente es un político con poca trascendencia, diría yo, ¿no? O sea, sí, para nadie es un secreto que quien manda en el Partido de Acción Nacional es la señora Marta Erika Alonso, la secretaria general, pero para guardar, entre comillas, las formas, pusieron a Jesús Giles en la presidencia estatal del partido, y es un muchacho que no ata ni desata, ¿no? O sea, no es buen orador, no da muchas entrevistas, no lleva el liderazgo del PAN, no le gusta hablar con la prensa, y en el PAN quien lleva la directriz es Marta Erika Alonso. Hace unas semanas, en los últimos días del gobierno de Rafael Moreno Vallarrosas, fue el informe anual de las actividades del PAN. Hicieron un video, es muy interesante porque realmente el video está hecho para lucir a Marta Erika Alonso y a Rafael Moreno Vallarrosas. Ya hay como que tienen que poner en primer lugar a Jesús Giles, porque el presidente ya sería el colmo las formas. que no saliera en el video, ¿no? Pero al final el video está hecho básicamente para promover al matrimonio Moreno Valle Alonso. Bueno,
después de ese paréntesis cultural, le comentaba yo que el domingo Jesús Giles, en una de sus pocas apariciones, convoca a la prensa y dice que hay un proceso para expulsar del PAN a 72 militantes que cometieron la falta grave de haber apoyado a una fuerza política distinta a la del PAN, tal como lo marcan los estatutos, y acusan que son militantes que estuvieron apoyando la campaña de Ana Teresa Aranda, que en el año 2016 fue la candidata independiente a la gubernatura. La controversia se genera porque el PAN dice que el Instituto Estatal Electoral le proporcionó, por una solicitud, los datos de estos 72 militantes. Entonces surge un cuestionamiento, que el instituto está utilizando datos personales, Claro. que no les está dando un mal uso, porque no tendría por qué dar a conocer esos datos personales, ¿no? Exacto, sí, los nombres específicos de las personas. Desde el sexenio de Vicente Fox, en México se creó una legislación que protege los datos personales. Yo doy mis datos personales para un propósito y entonces tengo el derecho de que solamente se utilice para ese propósito y no para ningún otro si no lo autorizo, ¿no? Eso es básicamente la protección de los datos personales. Entonces surge el escándalo de decir, el instituto dio mal uso de esos datos personales porque se los da a la dirigencia del PAN para que el PAN emprenda una cacería de brujas. Sí. Ahora sale el presidente del Instituto Estatal Electoral a acusar de mentiroso al Partido Acción Nacional porque dice que no hubo esa solicitud de información y que por tanto pues, no incurrieron en un mal uso de datos personales. Al final, pues, no sabemos a quién creerle. ¿Quién miente? ¿El PAN o el Instituto Estatal Electoral? Obviamente alguna de las dos partes no ha dicho la verdad. El problema es que la poca credibilidad que tiene el Instituto Estatal Electoral pues nos hace suponer que yo creo que el árbitro electoral tiene parte o mucha de la culpa de lo que está pasando, ¿no? Y que es incorrecto que en un acto cívico, que es apoyar a una persona para que sea candidato independiente, termine en una purga política. Eso es muy grave. Estamos hablando de que si somos una sociedad democrática, pues tenemos que permitir la libre participación, ¿no? Ahora, pues, afirmar a decir yo opino que la señora se puede ser candidata, que además me hace absurdo que tengan que pedir firmas para que alguien pueda ser candidato independiente. Pues el mejor escrutinio es que vas a las urnas y si realmente convences a la ciudadanía, pues votan por ti, ¿no? Claro. Sí. Y ahí demuestras si de veras tenías arraigo, presencia, si podías ser un buen candidato. Es absurdo que se pidan firmas para que alguien pueda ser candidato, ¿no? A ver, ¿por qué en los partidos no piden lo mismo? Exactamente. A ver, ¿por qué no dicen? A ver, vamos a que demostrar que este puede ser un buen candidato y que nos traiga tantos miles de firmas para ver si de veras va a poder tener esa capacidad, ¿no? Antes de la elección todavía las firmas, ¿no? Claro. Es una trampa para que no surjan candidatos independientes, para que se mantenga el monopolio de los partidos políticos. Esa es la verdad de las cosas, ¿no? Yo no veo que sea tan grave que alguien firme una hoja diciendo, me parece que Ana Teresa Aranda tiene las capacidades para ser candidata independiente. No se me hace ninguna falta grave, nada más no se me hace ningún respaldo a ningún proyecto. Digo, si vas a respaldar a un candidato, pues yo esperaría que me demostraras pues, que le diste un dinero, ¿no? Para hacer campaña, ¿no? O que fuiste a pegar propaganda, o fuiste a destruir la propaganda del otro rival, ¿no? Algo más evidente, ¿no? Claro, o que el día de la elección llevaste a toda tu familia a votar a la fuerza por X candidato. Ahí sí yo a lo mejor pensaría, pues que sí estás, siendo desleal, no guardas la lealtad con tu partido al que perteneces, ¿no? Pero en este caso, pues simplemente firmaron para decir, la señora puede ser candidata. Entonces, el Instituto Estatal Electoral está perdiendo la principal característica que debe tener un árbitro en una contienda, es ser imparcial. No meterse en estas grillas, no meterse en estas confrontaciones
Y otra vez, el instituto, en lugar de ser el árbitro, la autoridad, el que regule, se vuelve protagonista de los escándalos y de los conflictos. En efecto, y como bien lo dices, acarrea todo un desacrédito, y con esta situación abona nuevamente a todo ese desacrédito que se generó el año pasado, antes del inicio del proceso electoral, y de nueva cuenta, en lugar de resarcir, de enmendar la falta de credibilidad, de nueva cuenta abona, y como bien lo dices, ¿no? ¿Quién miente, no? Y quién tiene la de perder, pues el Instituto Electoral, ¿no? Por más que intente defenderse, pues se deja en evidencia entre los dos actores. Si en 2018 queremos que la elección de gobernador, de diputados, de alcaldes sea creíble, tenemos que correr a los actuales consejeros electorales. Si siguen estos consejeros, esa va a ser una elección sin credibilidad, y creo que estamos ya abusando de que cada vez los procesos electorales son más contaminados, más viciados, y ya no nos estamos acordando de aquella noche oscura de México, cuando en la década de los años 80, de los años 90, sucedieron docenas de fraudes electorales, de elecciones que no eran creíbles sus resultados. En aquel entonces era para proteger la hegemonía del PRI. Ahora ya no es el PRI, sino son otras fuerzas políticas. Si no se hace algo al respecto, no sabemos lo que puede pasar en el 2018. Ya se ha abusado mucho de la confianza de la ciudadanía. Otra vez se utilizan las mismas trampas. Otra vez tenemos la percepción de que la elección la gana el que más hace trampas y el que las hace mejor. Una noticia muy importante, muy interesante, que ha dado la Cámara de la Industria de la Construcción. Así es Que hizo un balance del gobierno de Rafael Moreno Valle-Rosas, y parecía que ya se había dicho todo, y vienen y dan un dato que es muy interesante, que es el 99% de la obra pública que se hicieron en los 6 años del gobierno de Rafael Moreno Valle-Rosas se hicieron por asignación directa. ¿Qué es eso? Que el gobierno del estado dice, esta empresa lo va a hacer, y no lo concursa, no se hace una licitación. Las licitaciones se hicieron para no favorecer a determinadas empresas, para no favorecer intereses particulares, y sobre todo era para optimizar los recursos. Yo quiero hacer una carretera, hago una licitación, invito que las empresas se presenten, las que quieran, me demuestren su capacidad técnica para hacer la carretera y me hagan una propuesta económica. Y yo, gobierno, tengo la obligación de decir, esta es la mejor propuesta técnica y la mejor propuesta económica. Y a partir de ahí, elegir la mejor propuesta como una manera de dar un buen uso a los recursos públicos, de que se permita la libre participación de cualquier empresa o de cualquier particular. Incluso hasta pueden participar instituciones no estrictamente empresas, o sea, pueden participar hasta instituciones públicas, ¿no? Y sobre todo, que se evite la corrupción, porque si yo digo va a esta empresa, pues seguramente hay un interés atrás. Hay lo que se llaman los famosos moches, ¿no? O sea, yo digo que esta carretera va a costar 100 pesos, pero en realidad va a costar 80, y los otros 20 pues, se los voy a dar al funcionario, al gobierno que me dio la obra. Es un escándalo que ha simbrado a la clase política mexicana desde ya varios años, de que existen los famosos moches. El líder nacional del Partido de Acción Nacional, Ricardo Anaya, que emprendió una campaña mediática hablando de que el PAN hizo el Sistema Nacional Anticorrupción y que son el partido que lucha contra la corrupción. Recordemos que estuvo también un día involucrado en un escándalo de moches. No se le pudo probar, pero sí se insinuaba que podría haber tenido una participación. Y después se ventiló por parte de un periódico nacional que el señor tiene a su familia viviendo, si no estoy mal,
en Atlanta, en Estados Unidos, ¿no? Sí. Y que paga colegiaturas de sus hijos en una escuela privada de Estados Unidos de muy alto nivel, que paga más o menos algo así como $1,000,000 al año de puras colegiaturas. Y que el señor se va cada fin de semana o cada 15 días a visitar a su familia a Atlanta, y lo que implica es un boleto de avión que de ida y de regreso en un mismo fin de semana. Entonces es un estilo de vida muy alto para alguien que se supone que como presidente nacional del PAN no tendría esos ingresos para darse ese lujo, ¿no? De mandar a su familia a vivir al extranjero. Él después salió a decir que tiene unos negocios allá en Querétaro, unas plazas públicas que rentan los locales a empresas privadas, a grandes consorcios. Pero lo cierto es que la clase política mexicana ha estado embarrada de este asunto, de que tú das obras y entonces, ¿por qué? Pues porque te van a dar mucho. Y ahora resulta que en el gobierno de Moreno Valle, pues casi toda la obra estuvo asignada. Y por eso es que pasaban absurdos en el gobierno de Moreno Valle. Primer absurdo, la mayoría de la obra pública la hicieron empresas que no eran de Puebla. Exacto. Nunca hubo una explicación de por qué las obras no se quedaban con las empresas de Puebla. Puebla no tiene malas empresas. No somos un estado que pudiera decir no había empresarios, no había compañías, no había antecedentes para hacer obras de gran calidad, ¿no? Segundo, los costos que se salen de toda lógica. Lo que comentábamos hace ratito, que un CESA costaba el metro cuadrado construido lo mismo que cuesta el metro cuadrado construido en la vista, donde tú pagas lujo. Entonces por eso tenemos estas obras como el Barroco, que costó 7,000 millones de pesos, el CIS de la Vía Tliscayo, 1,800 millones de pesos. Alguna vez yo escuchaba a un grupo de ingenieros que decían que habían calculado que esa obra, si no lo hubiera hecho Moreno Valle, probablemente hubiera costado 800 millones de pesos. Es decir, hay 1,000 millones de pesos más que se elevó, que además no compraron el terreno ya era propiedad del gobierno del estado. Eso es muy interesante. En la pura obra civil. Habría que preguntar qué hubiera pasado si hubieran comprado también el terreno, ¿no? Sí. Por eso es que alguien ha hecho el chiste diciendo, qué bueno que el muro que ha propuesto Trump lo hace Moreno Valle, porque si lo hiciera Moreno Valle, costaría 10 veces más, ¿no? Creo que va a costar 21,000 millones de dólares, pero a lo mejor costaría 200,000 millones de dólares, ¿no? Se cuartearía. ¿Qué? Se cuartearía, el cemento hidráulico no funcionaría. Lo terminaremos pagando a... Y todavía le harían una ciclovía a un costado, ¿no? ¿Se pagaría 20 años o 30? Ajá, y se pagaría 200, 300 años, o a lo mejor, pues mandaba ahí a hipotecar la península de Baja California para poder pagar el muro, ¿no? Alguna cosa así. Entonces, la Cámara de la Industria de la Construcción ha dicho que el 99% fue asignaciones directas, no hubo licitación, y otro dato muy interesante, que la mayoría de las obras no estaban en el Plan Estatal de Desarrollo. Es decir, ¿cuál es la importancia de que esté en el Plan Estatal de Desarrollo? Que obedezca a una planeación. Y decía una cosa muy interesante, los directivos de esta Cámara, decían que cuestionaban severamente que no solamente no hubiera licitaciones, que se hubieran entregado directamente, que no se sepa por qué a esas empresas, sino el costo del endeudamiento. Y me llama mucho la atención que estos empresarios digan, a ver, esto deja por lo menos pasivos, por lo menos porque no se tiene total claridad y precisión de cuántos son los pasivos que tiene el Poder Ejecutivo de Puebla, por lo menos deja pasivos por 34,000 millones de pesos. Pero no son obras que estén aportando un gran beneficio de desarrollo social. Y lo decía un directivo de esta Cámara. Decía, a ver, si hubiera sido para llevar el agua a todas aquellas comunidades del Estado que actualmente carecen del servicio, el costo-beneficio se hubiera justificado. Pero fue para construir una rueda de la fortuna, para construir ciclovías que nadie utiliza, para construir un museo. Y no es que cuestionemos la construcción de museos, pero es que hay museos muy valiosos en México
con importantes acervos que no cuestan los 7,000 millones de pesos del Museo Barroco, que no tiene acervo y que actualmente no está considerado como una riqueza cultural del país. Yo que vea que algún crítico de arte en México esté hablando bien del Barroco, yo no conozco uno solo. Hace 2 o 3 números la revista Tempestad, que es especializada en arte, hizo un pequeño reportaje de los peores proyectos de museos en México y colocaba entre los primeros al Museo Barroco, destacando sobre todos los demás. Hay proyectos donde se hicieron los museos y después dejaron de funcionar, o no tienen acervo, o no tienen museos que funcionan, pero no presentan ninguna vanguardia en su construcción, en su elaboración, tienen fallas en el guión museográfico. Pero el caso del Barroco destaca por su costo, porque ningún otro proyecto llega ni siquiera a la mitad del costo del Museo Barroco. Entonces, lo que ellos decían, estas obras al final no tuvieron un impacto social en beneficio de la población. Si hubiera sido un endeudamiento para que hubieran generado fuentes de empleo, para que hubiéramos generado un desarrollo social diferente, para que comunidades que no tienen acceso al agua, que no tienen acceso a los empleos, que no tienen acceso a los servicios públicos, que no tienen acceso a los hospitales, ahora lo tuvieran, pues sería diferente, ¿no? Pero en este caso, pues son solamente obras que benefician a empresas privadas, porque además estas obras se entregaron a empresas privadas. Claro, me gustaría destacar además el momento en el que lo dicen los constructores, ¿no? Los de la Asociación Mexicana de la Industria de la Construcción salen a decirlo ahora. Yo recuerdo cuando estaba el Moreno Valle en apogeo, los constructores apenas alzaban la voz, ¿no? Así diciendo, queremos obra, apenas se trataban a criticar, ¿no? Con la esperanza de que les dieran obra, y nunca sucedió. Ahora que ya pueden hacerlo, es cuando levantan la voz y dicen y sacan, desempolvan algo que tenían ahí guardado y que a lo mejor se habían privado de decirlo por temor, por la esperanza de que algún momento les dieran obra, y ahora que ya nunca les dieron, salen y lo dicen, ¿no? Pueden alzar la voz, se sienten libres de poderlo decir, porque además tenían miedo, muchos quebraron. Recuerdo algunos que decían que su maquinaria la tuvieron que vender, o si iban a hacer obra a otros estados, o la ponían en renta, porque sabían que durante 6 años no iban a poder tener nada, ¿no? Entonces ahora ya salen y alzan la voz y dan datos contundentes, ¿no? 99%, la deuda de 34,000 millones, e incluso ellos hicieron referencia respecto a la deuda a lo que ha dicho el doctor Eudoxio Morales, ¿no? La deuda adquirida, ¿no? Más, menos, pero ellos lo mencionan, ¿no? Ponen el dedo ahí en el renglón y hablan sobre esta deuda que no se ha querido reconocer. Así es, muy grave, y cuando creíamos que ya habíamos conocido todos los vicios en la obra pública del gobierno de Moreno Valle, salen nuevos datos a la luz pública y seguramente van a seguir brotando muchas cosas. Hay algunas vialidades donde pusieron el cemento hidráulico que supuestamente iban a durar 30 años para que no hubiera baches. Ya empiezan a presentar muchos defectos, se encharcan cuando llueve. Entonces yo no sé qué es peor, un bache o que de repente se encharque, porque puede ser muy peligroso si vas a exceso de velocidad, o si otro coche pasa muy rápido y te avienta el agua, pierdes la visibilidad, o alguien que no sabe dónde se encharca el agua, pues puede sufrir un grave accidente. 2 noticias más que vamos a comentar. Una, la 28 de octubre hizo una cadena humana en torno al Congreso para seguir exigiendo que se liberen los presos políticos. Hay toda una campaña del Comité de Presos Políticos que ha desplegado en diferentes plazas públicas, en una plataforma digital, para que la ciudadanía se sume y se haga esta exigencia al gobierno del Estado. Y el gobierno del Estado tiene que atender esta demanda. Si realmente se quiere mandar un mensaje de conciliación, un mensaje de mostrar una diferencia de lo que fue este autoritarismo del morenovallismo, creo que la mejor oportunidad es el tema de los presos políticos. ¿Y por qué se hace mucho énfasis en este tema? Y sobre todo, ¿por qué se está recurriendo a la presión? ¿Por qué se injusta el encarcelamiento de estos personajes? No estamos ante hechos donde a veces es una persona que delinque,
y que entonces tiene la habilidad de convertir en un asunto político su juicio, su proceso penal, para buscar presionar y de esa manera salir de la cárcel. No, alguna vez estuvo aquí con nosotros Tonatiuh Sarabia, el hijo de Rubén Sarabia, líder de la 28 de octubre, y él narraba cómo su papá y sus hermanos y otros miembros de la 28 de octubre, lo inverosímiles que son las acusaciones, ¿no? Había un caso de un miembro de la 28 de octubre que incluso Tonatiuh Sarabia decía, pues acabamos descubriendo que es Rambo, porque resultaba que el mismo día golpeó policías, rompió vidrios de automóviles, dañó propiedades, tomó por asalto un mercado y llevaba armas. Entonces es imposible que una sola persona pueda hacer todo eso que el gobierno le imputó, la Fiscalía del Estado le imputó como delitos. Y además sabemos que era una tendencia de la administración de Moreno Valle el inventar delitos. Yo recuerdo que había un caso de los maestros democráticos que bloquearon en alguna ocasión carreteras, si no estoy mal, en solidaridad por los muertos de Ayotzinapa, y les iniciaron procesos por obstrucción de las vías de comunicación. Y en el proceso aparecían como testigos funcionarios de gobierno del Estado. Esos funcionarios o nunca quisieron ir a comparecer porque no estaban de acuerdo en acusar, o no existían, porque nunca hubo poder humano para que esos supuestos funcionarios de la Secretaría General de Gobierno se presentaran a declarar. ¿A ratificar? Bueno, porque uno de ellos decía que había escuchado a otro maestro decir que estaban preparando actos terroristas contra las vías de comunicación. Entonces, como eso pasó muchas ocasiones en el gobierno de Moreno Valle. Otro caso pues célebre fue cuando a una luchadora social aquí de la región de Atlisco, una señora de la tercera edad, Enedina, la señora Enedina, la acusaban de que había sometido a un grupo de trabajadores de una empresa y les había robado sus teléfonos y creo que también sus relojes, ¿no? Que era un poco absurdo, como cuando el gobierno de Calderón acusó a un grupo de indígenas de que habían tomado por asalto a un grupo de policías federales, los habían desarmado, los habían golpeado, los habían secuestrado, ¿no? 3 mujeres indígenas, 2 de ellas de la tercera edad. Era un poco así de absurdo, de tonto, ¿no? Está el caso de Francisco Castillo Montemayor, que durante la mayor parte del sexenio no enfrentó ni siquiera observaciones ni procesos administrativos. Castillo Montemayor, que es un ambientalista, que fue secretario del Medio Ambiente en el gobierno de Mario Marín, hace una crítica a la remodelación del Parque Flor del Bosque, diciendo que no se justifica, y entonces viene una respuesta del gobierno del Estado que fue encarcelarlo por la construcción de unas estaciones de transferencia de desechos. ¿Sí es así? Sí. Que nunca habían sido observadas, o por lo menos a él nunca le habían pedido que respondiera a alguna observación, alguna presunta anomalía. Entonces se viola en principio su derecho de audiencia, y en segundo lugar, pues no estaba sustentada esa acusación. Por eso es muy justo que exista esta presión y que exista esta demanda hacia el gobierno de Gali Fayad para que se liberen a los presos políticos. Un quinto asunto que también tiene que ver con el asunto de abusos es lo que pasó hoy en el Centro Estatal de Salud Mental. La mayoría de los trabajadores hicieron ahí un plantón, tomaron parte de las instalaciones para exigir la salida de la directora, que se llama María Teresa Valderas Mesa. Acusan que la directora desde hace 2 años comete una serie de anomalías. ¿Y en qué consisten estas anomalías? En que esa señora, según el dicho de los trabajadores, aunque se reciben las raciones de alimentos y se reciben los medicamentos para tratar en su mayoría a personas con problemas de adicciones, que es en lo que se especializa el Centro Estatal de Salud Mental, esta señora no permite que todos esos insumos se entreguen a los enfermos. Entonces es una situación muy, muy delicada, porque una persona que está siendo tratada con problemas de adicción pues sufre problemas de ansiedad, sufre problemas de una inestabilidad en su salud mental, en sus emociones.
Y entonces, si no tiene los nutrientes, si no tiene los medicamentos para tratar la ansiedad que se genera por interrumpir su consumo, su adicción a un enervante, si no se le dan los medicamentos, los alimentos, los tratos, los cuidados especiales, lo único que se hace es que se agrava la salud de estas personas. Y dicho por algunos trabajadores, estos enfermos se vuelven muy violentos. El problema de alguien que consume heroína, que consume cocaína, que consume drogas sintéticas, es que si se interrumpe abruptamente ese consumo, esa persona pierde su estabilidad emocional. Le da lo que se llama el síndrome de la abstinencia. Entonces pueden llegar a diferentes manifestaciones, desde volverse violentos, de esta necesidad de consumir esa droga, o deprimirse y pueden acabarse hasta suicidando, haciéndose daño. Entonces ellos se quejan de que esta mujer, pese a que es psiquiatra, pues ha incurrido en esta serie de anomalías, entre otras tantas, ¿no? Porque también ha maltratado mucho a los trabajadores. Se dice que a veces a los trabajadores les ha gritado, los ha agredido, los ha ofendido, frente a otros pacientes que también van a este Centro Estatal de Salud Mental, que son niños. Ahí en el Centro Estatal de Salud Mental se tiene la especialidad de paidopsiquiatría, que es la especialidad de la psiquiatría para los menores de edad. Y normalmente un niño que necesita de tratamiento de la paidopsiquiatría es porque ha sido abusado, porque ha sufrido algún tipo de violencia física, sexual, emocional. Y entonces es muy grave que en lugar de que en este centro, en esta instancia, encuentre la atención para ese maltrato, hay una prolongación de hechos de violencia, de maltrato. Si un niño está ahí porque ha sido maltratado por un maestro, por un familiar, por un vecino, por otro niño, y presencia que la directora llegue y le grita al doctor y lo manda a sacar con el personal de seguridad, pues ese niño se le está afectando, se le está cometiendo un atentado a su salud. Entonces, hoy se hizo esta protesta. Los trabajadores dicen que durante los 2 últimos años del gobierno de Moreno Valle presentaron muchas quejas ante la Secretaría de Salud. Nunca se quiso investigar, nunca se quiso remover a esta directora porque ella está aparentemente relacionada con otros funcionarios de la Secretaría de Salud que la han protegido. Y ahora están pues llamando al gobierno del estado a que vuelvan a revisar el desempeño de María Teresa Valderas Mesa y que si existe sensibilidad de este gobierno, pues se le remueva, porque es muy grave lo que está ocurriendo. Además, si revisamos los temas que domina la agenda pública en el estado de Puebla, te puedo decir que desde hace 2 o 3 años, pues el tema que domina es esto del crimen organizado. No sé. Estos días que nos hemos sentado aquí en este programa de redes sociales, pues el tema siempre es el tema del robo de gasolina, las bandas criminales que se están utilizando a niños como halcones, que los están incorporando a las bandas, y todo esto conlleva a un aumento del consumo de drogas. Entonces, por un lado, tenemos una población donde cada vez se consumen más drogas, donde está creciendo el problema de manera alarmante, en todos los niveles, en todos los estratos, y por el otro lado, las instituciones públicas no están atendiendo bien este problema, esta situación conflictiva. Si nosotros revisamos, solamente existe el Centro Estatal de Salud Mental y otros 2 o 3 centros de la Secretaría de Salud son las únicas instancias para tratar problemas de adicciones en el sector público. Y hoy nos encontramos que los problemas de adicciones ya no son como antes ocurría en la capital, en algunos núcleos sociales identificados. No, hoy hay problemas de drogadicción. Lo mismo en los grandes centros urbanos, en las colonias populares, en los centros urbanos donde está de mayor desarrollo económico, en torno a las empresas, en torno a muchos gremios. Hay muchos choferes que a veces toman cosas para no dormirse, ¿sí? Y nos llegamos a encontrar que este problema también ya ocurre en zonas suburbanas y a veces hasta en los municipios
indígenas, en los municipios de población rural, donde a veces uno pensaba que ahí no llegaban esos problemas de drogadicción. No, pues sí llegan. Y entonces a veces la gente no sabe a qué recurrir, cómo atender un problema de adicciones en mujeres, en hombres, en niños, en adolescentes. Y las instituciones públicas ofrecen recursos muy pequeños, y los pocos que existen, como es el Centro Estatal de Salud Mental, tenemos una directora que quién sabe quién le metió esta idea de que la mejor manera de administrar el centro pues es restringir la comida y restringir los medicamentos y restringir el personal y maltratar a los pacientes y a los doctores. Entonces, no, pues, ¿qué alternativa le queda entonces a la población? ¿A quién recurre, no? ¿A quién recurre? Como otros tantos problemas. Si tienes dinero, pues te vas a Oceánica, a estas privados, ¿no? Que además te ofrecen discreción, ¿no? Que nadie se entere que tenías un problema, una enfermedad, y que te trataste y que te fuiste de vacaciones o te fuiste a un curso al extranjero, pero en realidad te fuiste a tratar un problema de adicciones, ¿no? Eso te ofrece, ¿no? Discreción, que nadie se entere. Eso solamente lo pueden pagar unos cuantos. Hay algunas otras empresas privadas aquí en la ciudad de Puebla que no son de los mismos costos de estas grandes empresas, pero que no están al alcance de la mayoría de la población. Pero el grueso de la gente que tiene problemas de adicciones en Puebla, pues solamente pueden recurrir a estos pocos lugares que tiene el sector salud y que además funcionan muy mal. Este es un foco rojo que tiene que atender la nueva administración estatal. Así es, además, mientras estaba la protesta, los compañeros reporteros, nuestra compañera Yadira, pues pidió hablar con la directora, ¿no? Con María Teresa Valderas, para cuestionarla al respecto, y resultó que no estaba. Dijo que, bueno, argumentaron que se había ido de vacaciones, ¿no? Qué casualidad, ¿no? En el marco de la protesta, empezando el año, y se le va a pedir su opinión y resultó que no estaba. Que además es otro de los argumentos que dan los empleados de ahí, ¿no? Es una persona faltista, no tiene atención, no está de ahí cuando se le requiere, y cuando está, pues no entrega, no hace su chamba completa, ¿no? No entrega alimentos, medicinas. Y entonces es algo muy evidente, ¿no? Y que, como bien decías, había permanecido oculto, pero tarde o temprano pues terminó por explotar. Muy bien. Una última noticia antes de que nos vayamos. Hace algunos días se dio a conocer que la empresa Cemex, esta empresa cementera de México, que es una de las más grandes del mundo, que pertenece básicamente a la familia de Lorenzo Sada Zambrano, quien ya falleció, pero ahora están sus hijos, sus nietos, creo que al frente de la empresa. Es una de las empresas cementeras más poderosas del mundo. Se estaba apuntando para construir el muro de Trump. Cuando se dio a conocer esta noticia o esta insinuación, yo recuerdo que pasaron dos cosas. Por un lado, creo que las acciones de la empresa subieron, pero por otro lado, en las redes sociales, en algunos medios de comunicación se empezó a fustigar cómo es posible que una empresa mexicana, que además siempre se dice orgullosamente mexicana y que además le gusta promover a artistas, manifestaciones culturales y hacer campañas sobre la mexicanidad, se prestaba a que se construya un muro que ha sido oprobioso para el pueblo de México. Después, ahora Cemex ha dicho que no, que es mentira, que está interesado en construir el muro, que ellos no se van a apuntar, que fue una mala interpretación de un medio de comunicación nacional. ¿Por qué es relevante esta noticia? Bueno, porque resulta que aquí en Tepeaca está la principal planta de Cemex en el país y una de las más grandes del mundo. Entonces, cuando se empezó a especular esto de que Cemex podía construir el muro de Trump, se llegó a mencionar que sería con cemento que se elabora aquí en Tepeaca. Hoy sale la empresa a decir, no, nosotros no estamos apuntados ni vamos a concursar para construir este muro. Pero si la empresa que gana el concurso nos viene a comprar el cemento, se lo vamos a vender. Al final es lo mismo. Al final es decir, bueno, que estos señores simplemente los mueve la ambición, la avaricia de quererse hacer más ricos sin importar que sea algo que daña la sensibilidad de México
hay algunos que han dicho, qué bueno que se construya el muro porque así ya no van a entrar las armas que van a comprar los narcos a Estados Unidos. Alguien daba el dato que en promedio entran diario 2.000 armas de Estados Unidos hacia México. Y que es un promedio de 700.000 armas las que al año entran de Estados Unidos hacia México. Pero más allá de que si funciona o no funciona el muro, es el hecho de cómo se ha generado en torno a una campaña contra los mexicanos. Esta campaña de odio racial de Donald Trump, de decir que todo lo malo que pasa en Estados Unidos tiene que ver con los migrantes y mucho con los mexicanos, ¿no? Entonces, es algo que lastima a nuestra sensibilidad, porque además los mexicanos jugamos un papel prioritario en la economía de Estados Unidos. Somos un pueblo trabajador. La realidad de las cosas es que la mayoría de los migrantes que se han ido en Estados Unidos es gente muy valiosa, es gente muy trabajadora, es gente que, como alguna vez lo decía en un tono equivocado, pero con cierto realismo Vicente Fox, llegan a hacer los trabajos que no quieren hacer los demás, ¿no? Claro, él lo decía de una manera grosera, burda, ¿no? Pero es una realidad, o sea, sí llegan los mexicanos a hacer el trabajo pesado, el trabajo nocturno, el trabajo en las madrugadas, el trabajo fino en algunas empresas, en algunas cafeterías, por ejemplo, los que elaboran alimentos, los que hacen el café, son mexicanos porque tienen mucha capacidad para manipular las cosas, son cuidadosos, conocen los procesos, son los que llegan, entran a trabajar en las noches. En algunos lugares, por ejemplo, los mexicanos se emplean en empresas que limpian las oficinas, y estos mexicanos llegan en la noche, llegan a las 11, 12 de la noche, trabajan toda la noche y se van a las 4 o 5 de la madrugada. Por eso a veces hay gringos que no saben que esas oficinas están impecables, limpias, ordenadas, porque en la noche hubo mexicanos haciendo esa labor y no los ven porque estuvieron en la noche. Y tomando en cuenta que hay ciudades de Estados Unidos que a veces en temporadas invernales están en temperaturas muy extremas, ¿sí? Entonces, cuando la mayoría de la población gringa está en sus casas con calefacciones y que no salen a la calle por el riesgo que implica las bajas temperaturas, hay mexicanos que están trabajando sin importar el frío, sin importar que se les congelen las manos, que tengan que manipular sustancias, agua, etc. Entonces, duele mucho, lastima mucho que el gobierno de la principal potencia económica del mundo hable de esta manera a los mexicanos y que se haga ese muro como parte de una actitud racista, y que una empresa mexicana, o no solamente una empresa, ya son dos o tres empresas mexicanas que salen con la idiotez de decir que quieren participar, quieren construir. Si fuéramos realmente, tuviéramos un sentido cívico, creo que tendríamos que ir a bloquear esa planta de Cemex allá en Tepeaca, porque resulta grosero, ofensivo, que quieran vender el cemento para construir el muro de Trump. Sí, exactamente, se le llama el muro de la indignación, el muro de la indignación, y ahora pues será doble indignación, el hecho de que cementos mexicanos pretendan prestarse, ¿no? Y lo cual podrá aprovecharse por el mismo Trump como una burla, ¿no? El hecho de decir, mira, ahí ustedes mismos, ¿no? Ustedes mismos quieren poner la materia prima para construir lo que llaman el cemento el muro de la indignación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se trata, no? Que alcen la mano y se retracten, pero a la vez sus carteras digan, estamos dispuestos. La verdad que es lamentable, es triste. Y ojalá este tema lo vean todos aquellos que todavía creen que Cemex es una empresa, lo que le llaman ellos socialmente responsable, ¿no? Que no es más que un artificio, porque al final estas empresas a veces hacen más daño que el beneficio que generan. Esta empresa, por ejemplo, de Cemex, pues está atentando contra el medio ambiente. Obtienen materia prima que es muy cara, pero que los campesinos que eran dueños originales de esas tierras les pagaron una bicoca, cometen muchos abusos, y lo que hacen es que después pues pagan ahí 2, 3 campañitas de espacios culturales y de algún asunto que les dé publicidad, para ponerse este mote de empresa socialmente responsable, pero en el fondo
cometen muchas arbitrariedades, muchos atropellos, como lo hacen las empresas mineras, como lo hacen muchas empresas constructoras, como lo hacen muchas empresas que contaminan. Entonces, esto que está haciendo Cemex nos debe de servir para conocer la otra cara de muchas empresas mexicanas, empresas extranjeras, que se dicen socialmente responsables, pero que en realidad lo único que les interesa son las ganancias, sin importar el dolor humano, sin importar el daño que provocan al medio ambiente o a la sociedad. Aquí vamos, aquí llega a su fin en esta emisión de este jueves. Le deseamos que pase un muy buen fin de semana. Nos vemos el próximo domingo. Nos despedimos. Carlos Rocha y Fermín García. Muy buenas noches. Buenas noches.